estrellas de albañales para volverlas a prender. Restauro porros de las calles con unas gotas de agua y miel. Viajo orgulloso en mi carruaje, hecho con restos de cartón. No tengo dueño ni equipaje y a veces ya no sé quién soy. Mas cuando paso por tu casa, mi corazón hace bum bum, con la secreta esperanza de ver tu estampa a media luz. Amaya, en silencio contemplo tu mirada. Amaya, soy la sombra que enturbia tu ventana. Hola, buenas, ¿cómo están todos y todas? Aquí nos encontramos de nuevo al tiempo. Estamos hoy miércoles porque el lunes tuvimos algunos inconvenientes y no nos pudimos encontrar en los acostumbrados lunes. Pero bueno, ya estamos con ustedes para presentar la revista número 97 en su taller. En esta acostumbrada presentación que hemos tenido desde hace 11 años, cada mes presentábamos nuestra revista en persona y lo presentábamos siempre con un tema que venía dentro de la revista, pero bueno, este tema se ponía en debate, lo conversábamos, lo presentábamos en escuelas de formación política, en encuentros en las casas del Alba, en La Paz, o en algún momento lo hicimos en La Habana, en Quito, en Caracas siempre lo hacíamos en la universidad, en las librerías. Muchos lugares lo hicimos durante 11 años consecutivos hasta el año pasado, durante el golpe, cuando fuimos expulsados y que bueno, tuvimos que hacerlo además durante la pandemia de manera virtual. Esta es la primera presentación que hacemos después entonces de tanto tiempo y por eso tiene mucha importancia para nosotros, tiene relevancia que lo hagamos con un tema que es también importante para los tiempos actuales. Este número de la revista, tenemos una entrevista muy, muy especial, la hicimos además en una madrugada de esas que llamamos a Ramón Grossfogel y nos dijo, puedo dar la entrevista ahora, y bueno, como a las 2 terminamos a las 5 de la mañana con la entrevista sobre la modernidad, dice él, que no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizatorio. Acuérdense que Ramón Grossfogel es uno de los teóricos de la corriente de la decolonialidad. Y hoy estamos aquí además con un compañero boliviano. Ramón Grossfogel es de origen puertorriqueño, pero es un profesor de la Universidad de Berkeley en California. Y estamos ahorita con Giovanni Samanamud, que es un profesor es un sociólogo, epistemólogo boliviano, director del Centro de Investigaciones Sociales de Bolivia, de la Vicepresidencia de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Y que bueno, tiene también puntos encontrados con esta corriente del profesor Grossfogel. En esta revista número 97 tenemos el especial Colonialismo y Descolonización para ayudar a entender. Son algunas claves para entender, ¿no? Siempre decimos, no contiene verdades absolutas, sino pequeñas porciones para entender una realidad que cambia permanentemente. Entonces, para entender colonialismo y descolonización, ese es todo el trabajo de los compañeros y compañeras de Correo del Alba. Descolonización y colonialismo en Bolivia por nuestro compañero y camarada Giovanni Samanamud. La descolonización y el papel de los movimientos indígenas por Adán Chávez Frías, nuestro
compañero, camarada y profesor amigo, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. América Latina, un largo invierno neoliberal para Ecuador, por Orlando Pérez. México, si no se avanza, se retrocede, por Magdiel Sánchez. ¿Quién es Pedro Castillo? Conversaciones con el diputado Guido Bellido. La historia de Brasil es tristeza y dolor, pero siempre surge una esperanza, por Vivian Fernández, y quiero con él, con estos compañeros, agradecer además al Alba Movimientos, quienes apoyan con sus investigaciones, sus análisis a la revista Correo del Alba. La urgente necesidad de una nueva arquitectura financiera regional para un mundo en pandemia, de Ramiro Lizondo, que además es director del Sucre, de Banco del Alba, por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, un gran compañero, economista, doctor en economía de la Universidad de Barcelona. Queremos agradecer además a nuestros auspiciadores, nuestra gente que nos apoya permanentemente, que son compañeros anónimos, que han aportado, han dicho, no quiero que nos menciones, pero bueno, yo quiero de todas maneras que sepa el mundo entero que hay gente que ha puesto sus recursos, sus aportes para que Correo del Alba siga en pie. Y quiero desde el fondo de nuestro corazón agradecerles sinceramente, porque gracias a ustedes el periodismo independiente se mantiene firme. ¿Qué pasa en la frontera colombo-venezolana? Esto escribe Nair González, hace un análisis, una investigación minuciosa, navegando entre dos pandemias, por Gonzalo Armúa, también de Alba Movimientos, y nuestro profesor Amílcar Figueroa hace un análisis de América Latina en un escenario cruzado por la lucha y las correlaciones de fuerza que las mueven. Quiero recomendar esta entrevista que le hice, es de verdad muy profunda y muy importante. Los mitos de las vacunas contra el COVID. Aquí hay una investigación de Jocelina Guevara, un trabajo analítico de Jocelina Guevara, que también se los recomiendo. Y sobre medio ambiente, nuestra compañera Nieves Molletón, ella es una investigadora, una profesora de la Universidad Rómulo Gallegos. Ella es una llanera venezolana de Guárico y quiero saludarla, agradecerle profundamente su trabajo, porque además es una iniciación a los huertos familiares. Este es un trabajo que les recomiendo sobre todo a los jóvenes y a las muchachas, a los niños y niñas, a las familias, porque es posible comenzar su huerto familiar. Y en la revista Correo del Alba decimos cómo, así que busquen www.correodelalba.org. En pantalla, Sebastián López, un joven cineasta, nos dice qué nos traen los premios Oscar del 2021. En Arte y Cultura, Tras las huellas de la bandurria, una entrevista que se le hace a Marcela Moreira y Raúl Salinas con unos videos imperdibles. Tienen que buscar esta música andina que está ahí, música chilena. En la revista Correo del Alba lo conectamos con este tipo de música excelente, bellísima, unos videos además con unos títeres hermosos. Lo que no sabías acerca de los libros, que también es una invitación a leer, a seguir leyendo. Y queremos con esto también dejarlos enganchados con Opiano Licario, que es el mundo según Jaume Domènech, que es el mundo, perdón, según José Lezama Lima. Esta es una invitación también a leer a Lezama Lima, que hace Jaume Domènech, que es un catalán latinoamericano, un catalán cubano latinoamericano. En deportes también tenemos una invitación a conocer a La Sirena Boliviana, que la hace Rafael Guilarte, y en Conviasa, que es otro de nuestros auspiciadores, una invitación a saludar y a ver cómo se vive en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Giovanni Sabanamud. Bienvenido, Giovanni. Gracias por la espera en esta lectura larga del índice de la revista Correo del Alba. Giovanni escribe habitualmente para la revista Correo del Alba, es un articulista de la revista, ha sido además entrevistado muchas veces, ha presentado nuestra revista en varias ocasiones, es un lector habitual, pero además nosotros lo seguimos a él porque es un hombre muy estudioso de su propia realidad, y con estos estudios además contribuye a la construcción de una patria mucho mejor, una patria grande, hablo en general. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Espero que con esta bienvenida
quedando un poco, pero bueno, quiero terminar redondeando esto. Decirles a todos ustedes y a todas desde sus hogares que, bueno, deseo lo mejor para todas, que esta pandemia, por favor, termine pronto y que estén todos y todas cuidándose y en mejores condiciones que antes. Bienvenido, Giovanni. No, gracias, Cris. Un gusto y un placer a Correo y a todas las compañeras y los compañeros que trabajan contigo. Muchísimas gracias por la invitación para poder conversar un rato sobre este número que, como tú has adelantado, toca un tema fundamental y central para nuestro continente y que obviamente en Bolivia se ha reflexionado muchísimo y con otras perspectivas un poco diferentes de lo que plantean también algunos compañeros y compañeras en América Latina. Quiero saludar además ya hemos tenido varios casos de COVID en la revista, pero todos han salido ilesos. Bueno, dicen que no se sale tan ileso de la enfermedad, pero bueno, hemos tenido buenos resultados con los compañeros que se han recuperado del COVID. Y ahorita tenemos un caso que es Rafael, y esperamos que se mejore pronto, así como todas las familias que están en este momento con algún familiar con COVID. Su pronta recuperación, sanos y salvos, para seguir en esta lucha por la vida. Saludar a Boris, que nos está ayudando en este momento, y continuamos entonces. Giovanni, una de las preguntas que nos surge con la lectura de esta y el acercamiento a estos temas que son bastante complejos y que queremos entonces aterrizarlos para el manejo de la mayor cantidad de gente posible, es ¿de qué se trata esto de la descolonización y cuáles son sus componentes más claros? ¿Cómo pudiéramos no sé, desmenuzar estos términos? Bueno, lo que sucede que en términos históricos, que la idea de la descolonización como palabra y como concepción empieza exclusivamente en el siglo XX, ¿no? Y por unos temas paradójicos, son los neoliberales, porque aunque en los años 30 todavía no se llamaban neoliberales, los que reflexionan sobre las limitaciones del mundo y del liberalismo a finales del siglo XX. Y ellos proponen la idea de que los imperios que se habían producido después de 1492, es decir, la expansión que tiene Europa, que llega a colonizar gran parte del mundo, ¿no? Inclusive China, pero no de manera total, empiezan a resquebrajarse a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y este resquebrajamiento involucra un repensar de las sociedades imperialistas sobre lo que significaba y las consecuencias de esto. Es así que empiezan las reflexiones de 3 generaciones de pensadores de la escuela de Viena, por ejemplo, y esa escuela donde está von Mises y muchos intelectuales que van a ser los fundadores del neoliberalismo, y plantean la idea de que la descolonización, pero en un sentido negativo, es decir, que cuando empiezan a desintegrarse los viejos imperios europeos, el peligro para ellos es la descolonización, es decir, que las colonias, los países que dependen de esos grandes imperios, empiecen a tener autonomía. En ese sentido se ha utilizado la palabra. Años después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos entender que a los procesos de liberación tanto en la India, en parte del Asia, en África, que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial, se les han denominado también descolonización. Es decir, ese concepto históricamente empieza a tener ese tipo de configuración. Y para no hacerlo muy largo, en Bolivia se vuelve a recuperar esa palabra de descolonización, porque los pueblos indígenas, desde hace 500 años, en tanto que pueblos indígenas no han sido todavía, no han tenido la posibilidad de recuperar el territorio, que es el proyecto fundamental de los pueblos indígenas, reconstituir los territorios, y eso estaba aplacado bajo la independencia de los países latinoamericanos. Desde ese punto de vista, si miramos desde un punto de vista histórico, la independencia de los países latinoamericanos no involucra descolonización, porque estamos hablando de pueblos que han sido colonizados históricamente por lo que después se va a llamar el Imperio y Europa, y eso no ha sucedido de manera directa en países de América Latina, donde los indígenas todavía estaban sujuzgados bajo formas coloniales en los estados-nación modernos, ¿no? Los republicanos. De ahí que en el siglo XXI aparece la palabra con fuerza de descolonización, que es Bolivia un poco la que la enarbola, ¿no? La enarbola y le da un poco de sentido, le da coherencia, le da
Se va el sonido. Se te está yendo ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, a partir de ese contexto histórico, recién es donde podemos empezar a ver la idea de la descolonización, ¿no? Porque se ha hablado mucho, se ha pensado mucho, pero creo que haciendo un recorrido histórico podemos entender por qué ahora, tomando en cuenta que son los pueblos indígenas en Bolivia, sobre todo a partir del gobierno del movimiento al socialismo, el 2006, plantean explícitamente el problema de la descolonización. Y siempre, y ahí juega, por eso la historia es importante, ¿no? Cuando los neoliberales planteaban la descolonización como un asunto peligroso para los imperios, lo planteaban en términos de la autonomía y la construcción de estados independientes, ¿no? Por eso es que un poco la descolonización tiene que ver en ese caso también con el Estado, porque nuevamente cuando sucede en la India o en África y en varios lugares, nuevamente es la cooptación o la incorporación dentro del Estado, el que va a jugar como pivote fundamental para la descolonización, y va a pasar exactamente lo mismo en Bolivia. Cuando los movimientos indígenas, a través del primer presidente indígena, están en el poder y asumen el Estado, empieza la descolonización. Entonces, esas cosas no son casualidad. Desde ahí es donde nace el pensamiento y la reflexión que nosotros estamos elaborando en Bolivia. Y ahí es donde empezamos a distinguirnos del razonamiento de los decoloniales, que tienen otra historia, otro contexto, otra perspectiva, que obviamente para nada es contradictoria con la nuestra, pero nosotros tratamos de hacer una lectura histórica y plantearnos también como un proyecto que pueda superar el capitalismo y la modernidad, recuperando esta historia para poder responder a las exigencias históricas, ¿no? En resumidas cuentas, es más o menos desde ahí, desde donde pensamos lo que implica descolonización. Ok, ¿cuándo puede afirmarse que, o sea, cuándo podría afirmarse que se implementa o esto es posible de implementar un proceso descolonizador en un país que ha sido colonizado? Desde esa lectura que nosotros hacemos, el Estado es fundamental. Es decir, cuando cuando los procesos de colonización empiezan a subordinar los territorios, entre comillas, originarios de esas regiones tienen que recuperar el territorio. Por eso, la reconstitución del territorio es, en mi opinión, la primera forma de la descolonización, ¿no? Y esa recuperación del territorio pasa por el control del poder y pasa por el control del Estado. Ese es el punto central. Entonces, a partir de ahí se tiene que urdir. Para nosotros, para Bolivia, el proyecto de los pueblos indígenas de reconstitución del territorio, es decir, de copar el territorio, de apropiarse del territorio, de tener gobierno propio, puede ser un inicio el 2006. ¿Por qué? Porque el 2006 un presidente indígena se hace cargo por primera vez de Bolivia, y no solamente en términos de su condición social, cultural como indígena, sino en términos de su forma de gobernar y con quienes gobierna, ¿no? Y ese es el elemento fundamental para nosotros. Ahora, hay que entender que el proceso de descolonización, si lo vemos también en términos históricos, está muy ligado al proyecto imperial neoliberal. Es decir, el neoliberalismo es una reacción a la descolonización. Eso se entiende en términos históricos. Por lo tanto, mientras exista neoliberalismo, y todavía existe, la descolonización ya no es solamente un proyecto de los pueblos indígenas, porque el proyecto neoliberal como proyecto civilizatorio tiene el objetivo de copar todo el sistema, ¿no? Es un nuevo proyecto civilizatorio dentro de la estructura y la lógica del capital y la modernidad, que intenta recuperar la vieja visión imperial que se estaba desquebrajando, y por lo tanto el proyecto neoliberal como proyecto civilizatorio es el punto de enfoque, el enemigo, si quieren, fundamental para todos los procesos de descolonización. Entonces, ahí ya podemos entender que hay, por un lado, está esa especificidad un poquito que le he planteado, pero por otro lado está que la descolonización apunta directamente al proyecto civilizatorio neoliberal. Entonces, en tanto y en cuanto estemos construyendo proyectos políticos para revertir este proceso de reconfiguración imperial civilizatoria del neoliberalismo, entonces también estamos encarando procesos muy fuertes de descolonización, ¿no? Yo lo plantearía de esa manera.
Bueno, estamos conversando con Giovanni Samanamud, director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Giovanni, ¿cuáles son esas diferencias de las que hablas entre decolonialidad y descolonización? Bien, en este caso, con esa lectura que nosotros tenemos, ya hay muchas personas, justamente por el origen que tiene esta palabra, porque la crean los neoliberales, y por muchas otras razones deciden dejar de lado la palabra y utilizar otra variación, que es la decolonialidad. Pero si uno revisa las fuentes de ellos mismos, es decir, todos los autores que se autodenominan decoloniales, cómo narran su origen, narran cuando empiezan a articularse desde la academia a grupos de intelectuales como por ejemplo Enrique Dussel y por el otro lado el peruano Quijano, y les empiezan a hacer converger en una perspectiva, una visión diferente, distinta de lucha y de pelea frente al capitalismo y a la modernidad. Y en ese marco, estos intelectuales, sobre gran parte de los cuales han sido formados en Europa y en otros lugares, empiezan a concentrarse en un grupo de debate y de discusión, proponen esta nueva idea de la decolonialidad. Es una corriente de pensamiento crítica que, en mi opinión, emerge de la academia. Si uno toma su propia narración de sí mismos, está bien clarito, y por lo tanto es parte de otro tipo de tradición en este caso, ¿no? Sin embargo, en lo que yo he intentado hacer hace rato es una reconstrucción histórica. Por eso es que nosotros en Bolivia planteamos mantener la idea y la palabra descolonización, porque es una forma de reconocer ese legado histórico que hay detrás de eso y la lucha de los pueblos indígenas como bandera del proceso de descolonización. No ha tenido, en ese sentido, como fuente central la descolonización, por lo menos en Bolivia, fuentes teóricas políticas decoloniales, porque son recientes, se crean y se reproducen recién en los últimos 20, 30 años, y eso es exagerando, ¿no? Y la expansión de estas ideas recién ahora las estamos viendo, es decir, ahora sí tenemos una una abundancia tremenda de autores intelectuales que se autodenominan decoloniales y que empiezan a reproducir, y además hay centros de formación en América Latina, está por ejemplo en Ecuador y en otros lugares, donde recogen esta corriente latinoamericana y la expanden por América Latina. O sea, es novedosa. En ese sentido, creo que es fundamental diferenciar. Siempre que me ha tocado un poquito viajar a varios países de América del Sur para explicar este tema, siempre nos preguntan, ¿y cuáles son los autores decoloniales que ustedes utilizan para plantear la descolonización? Nosotros siempre hemos respondido que nunca ha habido una relación directa con ellos intelectualmente, teóricamente, sino ha habido un intento de recuperar las luchas de resistencia anticolonial y leer las luchas de resistencia anticolonial como una forma de descolonizar. Ese es el objetivo, porque han habido resistencias de Tupac Katari, Tupac Amaru, en Bolivia Zárate Vilca, el propio Fausto Reinaga o el propio Felipe Quispe, que recién murió. Todas esas luchas de resistencias de los pueblos indígenas nos dan enseñanzas de lucha anticolonial. Esa es la inspiración para plantear la descolonización. Por lo tanto, las corrientes teóricas intelectuales que son importantes van a ser simplemente subsumidas a eso y no van a ser la base fundamental. Por un reconocimiento explícito a la pelea y a la lucha de los pueblos indígenas por reconstituir su territorio, es que mantenemos esta visión, esta perspectiva, que repito, no es contradictoria ni antagónica, porque hemos aprendido, o sea, leemos los textos de estos compañeros, algunas cosas nos parecen rescatables, otras cosas nos parecen que no toman el punto central del debate que planteamos de la descolonización, que es decir, la toma del poder desde el Estado, que es fundamental, porque para reconstituir el territorio, para apropiarse del territorio, se necesita tener el control del Estado, y la pelea directa es al Estado. No se apunta solamente al conocimiento, a los saberes, no se apunta simplemente a la ciencia, no se apunta a eso, se apunta sobre todo al control y desde el Estado empezar a descolonizar como una estrategia también de descolonización. No descarta otras, pero plantea eso. Entonces, algunas posturas que ellos tienen no son tan importantes para nosotros, porque el objetivo político y la construcción de este movimiento tiene esa orientación. Entonces, más que antagónicos y contradictorios, podemos ser complementarios, pero el reconocimiento de que este tiene una beta histórica diferente nos parece fundamental
para no desconocer la lucha que hay detrás de esto, de los pueblos indígenas por descolonizarse. En tu artículo, en el artículo que haces para la revista reciente, dices que es clave mantener la idea de la descolonización y dejar de lado la idea de lo decolonial, por respeto a las organizaciones sociales y a los movimientos intelectuales que han dado cabida entonces a estas propuestas. ¿Cuáles son estas propuestas de las que hablas sobre el tema de la decolonización? Bien, una de las cosas que estamos discutiendo actualmente y que obviamente en el Instituto de Investigaciones Sociales se va a convertir en un centro donde van a converger estos debates, es que la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas también nos plantean otra forma de luchar contra el colonialismo, contra el capitalismo y la modernidad. Y en el caso del siglo XX sobre todo, muchos de los intelectuales y muchos de nosotros también hemos adoptado las formas de lucha y de resistencia producidas en Europa. Por ejemplo, la forma revolución. La revolución ha sido un producto de la modernidad que muchos hemos adoptado, la izquierda intelectualmente también, pero a veces nosotros no reflexionamos sobre la importancia de ciertas formas y modalidades de lucha y de resistencia de los pueblos indígenas que no son exactamente iguales a las formas de revolución. Entonces, una consecuencia de pensar la descolonización desde el punto de vista que lo hacemos nosotros es repensar la forma de enfrentar al capitalismo y a la modernidad sin utilizar esa forma europea que llamamos revolución. Ahora, no por un afán culturalista, esencialista, sino porque creo que la forma de resistencia de los pueblos indígenas se han podido pervivir durante todo este tiempo, muestra un rasgo fundamental del cual hay que aprender. Ese es, por ejemplo, un tema pendiente para nosotros. ¿Cómo podemos transformar desde la experiencia de la resistencia de los pueblos indígenas y luchar también contra el capitalismo y contra la modernidad? Eso es fundamental para descolonizarnos. También hemos entendido que en el ejercicio del poder, que es fundamental, tenemos que transformar la forma de ejercicio del poder. Ahí la idea de los zapatistas que se aplicó aquí del mandar obedeciendo, que lo sintetizó Dussel teóricamente en algún momento, que aquí también se plantea, nos obliga a nosotros a pensar formas de organización del poder que tenían en el Incario, que se tenían en los pueblos, la Liga de los Pueblos Iroqueses o en ciertas confederaciones antes de la modernidad, y utilizar eso como fuente para entender de otra manera la administración y el gobierno y un Estado. Porque algunos piensan, y un poco esa es la izquierda que se llama la izquierda, el marxismo occidental, que pensaba sobre todo que había que anular el mercado, había que anular el Estado como bases fundamentales y construir una sociedad de clase. Sabemos que el socialismo real no logró hacer eso, pero esas fuentes centrales del marxismo occidental son parte de su tradición. En nuestro caso, no negamos la necesidad y la importancia del Estado. Es fundamental el Estado como una forma también de gobierno propio, con una lógica propia, con un poder propio. Por eso es que se están empezando a discutir y debatir aquí, por ejemplo, en la forma del Estado plurinacional. El Estado plurinacional explícitamente plantea un tipo de Estado y no plantea la idea de disolver ningún Estado, porque no estamos con esa orientación del marxismo occidental. Lo que queremos es construir un poder sobre la base de otra lógica civilizatoria, y eso evidentemente supone eso. Entonces, aquí estoy planteando dos elementos, y un tercer elemento, que ya se lo ha hecho muy popular, que sería el tema del vivir bien. El vivir bien no es lo mismo que el socialismo, el vivir bien no es lo mismo que el comunismo, y eso es clave, porque la forma como los pueblos indígenas miraban y entendían su civilización no puede ser homologada a lo que se ha definido en la modernidad. Por ejemplo, el vivir bien no aparece como un modelo, no aparece como un paradigma. Esa es la discusión que estamos teniendo actualmente. ¿Cómo entonces podemos constituir una civilización sin que aparezca un modelo como los que aparecen en la modernidad, el modelo del socialismo, el modelo del capitalismo o el modelo del comunismo? ¿Qué es entonces vivir bien? ¿Cómo el vivir bien puede mostrar otra manera de construir una civilización o un proceso civilizatorio o una nueva sociedad más allá de la modernidad y el capitalismo que no responda a esquemas ni elementos que la propia modernidad ha producido?
Entonces, este camino que estamos recorriendo para reflexionar nos obliga a pensar de otra manera, tanto el Estado, el poder y la forma de transformación, o sería la utopía para el pensamiento moderno. Una utopía a través del socialismo, una utopía a través del comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese repensar parte de la experiencia de lucha de los pueblos indígenas. Ese repensar nos ubica en la experiencia histórica que ellos han tenido y en las formas institucionales. No nos ubica en lecturas de afuera. Ahora, aquí hay que ser claro, no somos fanáticos que solamente miramos hacia adentro. Para nosotros es claro que la descolonización está ligado a lo que llamamos interculturalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la transformación de uno siempre se da en diálogo y hay que saber con quién dialogar. Y nos parece que los decoloniales y la izquierda son fundamentales para dialogar un proceso de descolonización. No hay una descolonización que sea desde sí misma y para sí misma, ¿no? Es una descolonización siempre en relación con otro y en diálogo con el otro. Y esa también es una forma diferente de transformar. Esas son las reflexiones así muy gruesas que estamos teniendo nosotros para poder ser consecuentes con esto que hemos dicho que se llama descolonización. Joan, ¿en qué medida Bolivia ha logrado descolonizarse y concretamente cómo se puede manifestar estos cambios de descolonización? Ahí hay varias cosas, ¿no? Una primera cosa, justamente ayer estábamos discutiendo con algunos compañeros en un taller, ¿cómo podemos entender que se ha avanzado? Porque siempre es la preocupación esa, ¿no ve? Y mucho depende de la lectura que hagamos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido nosotros es que en la resistencia de los pueblos indígenas, estos han podido sobrevivir y luchar construyendo proyectos en condiciones subordinadas, pero intentando tejerlos, ¿no? Con una paciencia muy importante. Y a nosotros nos ha parecido que las evaluaciones de estos 14 años pueden ser demasiado apresuradas si queremos solamente tener indicadores, pero tenemos que ver algunos elementos, algunos datos de eso. Una primera cosa que yo coincidiría, mucho del pensamiento, de las ideas que han nacido de intelectuales aymaras, que han sido cobijadas en el seno de organizaciones o que han nacido en las comunidades y luego se han trasladado a las ciudades, han sido puestas en práctica durante estos 14 años, ¿no? Uno de esos ejemplos a mí me ha tocado vivir en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, la estructura y de la organización curricular, la malla curricular, el modelo educativo que se plantea en Bolivia tiene la base en la chacana. La chacana pertenece a la cosmovisión indígena y además que sigue siendo reflexionada por intelectuales, incluso el propio vicepresidente David Choquehuanca sigue reflexionando sobre las consecuencias de lo que implica la lógica de la huipala como articulación, y esas cosas nos siguen inspirando. Y en ese marco, el hecho de que un país como Bolivia, que haya colonizado y haya tenido a los indios subordinados durante muchos años, durante la colonia, después con la república, y que haya puesto a la chacana como base de la organización educativa en todo el sistema educativo nacional boliviano, es un ejemplo de descolonización. Es decir, cómo una idea propia surgida desde los pueblos indígenas se convierte en una idea que puede ser organizada y articuladora del sistema educativo o de la realidad boliviana. Este es un ejemplo. No hay todavía ejemplos más significativos, porque no deja de tener contradicciones, no deja de tener limitaciones, no deja de ser todavía algo a medias, pero ya es un primer intento, una primera propuesta que solo se ha podido lograr bajo el mandato de un presidente indígena. Él ha sido el que ha intentado, el que ha contribuido muchísimo a eso. Entonces, reconstituir los territorios no es un asunto de 10, 15, 20 años, es un asunto de decenios y vamos a seguir, esa es la idea, no va a acabar aquí. Seguramente aprenderemos de los errores, pero estos avances no se hubieran dado. El otro ejemplo es que durante el golpe, ustedes son testigos de lo primero que han hecho los golpistas, es decir, quitar la huipala, romper la huipala y querer volver a la república, porque les parece que lo plurinacional solamente corresponde a problemas de los indios, y aquí es una república que es lo más avanzado, lo más moderno y lo más racional. Nuevamente encontramos discursos racistas,
racistas para posicionar un discurso. Entonces, en ese marco, también el Estado plurinacional es como proyecto, como idea, porque no es todavía un modelo, tiene todavía muchas dificultades de concreción. Es más, parte de nuestro trabajo es empezar a sintetizar los 14 años y ver por dónde puede caminar el Estado plurinacional, qué es el Estado plurinacional, y eso va a demorar mucho tiempo. Sin embargo, ya el hecho de colocar la idea, convertir esa idea en una idea para Bolivia, ya es un acto de descolonización. Entonces, creo que así hay que leer lo que se ha avanzado, pero hay mucho trabajo por hacer y 5 o 10 años o 20 años no van a ser suficientes para la reconstitución del territorio. Son los pequeñísimos pasos que se han dado durante estos 14 años. Giovanni, estamos en la etapa ahora, en la parte donde leemos algunas de las preguntas que nos están llegando. Pilar Orellana nos pregunta, nos dice que los representantes del gobierno de facto de 2020 parecían representar a una Bolivia feudal y racista. Se referían al gobierno del MAS como los salvajes. Incluso hasta hace poco, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra definió a los migrantes andinos que viven en esa ciudad como bestias humanas. Este tipo de comportamiento violento y discriminatorio no reflejaría el fracaso de un proceso de descolonización que ha vivido Bolivia estos 14 años, dice Pilar. Asimismo, Teresa Martínez dice, buenas noches, presentes desde Chura, Tarija. Jesús Caviña dice, buenas noches, saludos desde La Paz. Ángel Miguel dice, desde San Antonio, en Chile, esperando la entrevista. Aquí alguien dice desde Giovanni Samanamut, excelente tema, ya no entiendo lo que más que dice. Quinta región presente. Silvio Páez, felicidades a la Correo del Alba, excelente trabajo por la apertura temática. Y bueno, y comentarios de felicitaciones por la intervención. Pero creo que la pregunta más al clavo es esta, que te hace, este tipo de comportamiento violento y discriminador no reflejará el fracaso de un proceso de descolonización que ha vivido Bolivia estos 14 años, Giovanni. Justamente por eso empecé al principio cuando les decía que la modalidad revolución, que hay que pensarla muy bien, tiene ciertas consecuencias sobre la manera como nosotros pensamos que se debe cambiar el sistema capitalista. Y creo que eso no se ha reflexionado mucho. Es decir, no se ha descolonizado la idea de revolución. Y en ese marco tiene que ver con lo que se lee como fracaso o no fracaso. Porque el fracaso no es necesariamente un dato objetivo. Mucho depende de cómo miremos. Por ejemplo, sabemos que en Chile Allende ha sido truncada su experiencia con la dictadura de Pinochet, pero hoy vemos a Chile resurgir con muchos elementos y muchos componentes que ha dejado la izquierda en Chile definitivamente y que ha florecido pluralmente y que ha permitido más la reivindicación milenaria de los mapuches, que han aportado también ese reporte. Entonces, no se puede hablar, en mi opinión, si uno leería desde ahora la experiencia chilena de los partidos comunistas, yo no leería como derrota, no leería como derrota lo que ha pasado con Allende, leería de otra manera. Por eso depende de qué entendemos por cambiar el sistema capitalista. Y la manera como pensamos en revolución puede ser el problema. Estamos poniendo como pregunta, puede ser el problema. En ese marco, cuando nosotros hemos encontrado este problema, que lo ha dicho y lo ha apuntado muy bien la persona que ha preguntado, me ha recordado muchísimo a las lecturas de Fanon, ¿no? Fanon es interesante por una razón también, aparte de todas las que han mencionado, porque era una persona que estaba en el proceso de descolonización militar, porque era parte de los grupos de ejércitos que peleaban directamente contra los colonizadores, y luego de que logran descolonizarse y tomar un gobierno propio, también identifica problemas dentro del nuevo gobierno ya descolonizado. Y lo primero que encuentra son contradicciones, paradojas, limitaciones. Entonces, la descolonización no es un tema ausente de contradicciones, más bien es todo lo contrario, aumentan las contradicciones y se generan mayores paradojas al interior de los sujetos que quieren descolonizarse. La descolonización es un proceso paradójico, ¿no? Porque solo un sujeto colonizado quiere descolonizarse y eso es paradójico. Y a veces ese proceso de descolonización, y lo plantea muy bien Fanon,
ahí está la idea de que esa persona que es colonizada y luego rompe con la cadena de poder con el colonizador, a veces termina siendo más brutal que el colonizador. Esas contradicciones las hemos experimentado en Bolivia. Y esas contradicciones nos permiten seguir avanzando. Lo que ha pasado el 2019 con este rebrote es algo que hay que repensar. Tal vez tiene mucho que ver con que como gobierno, como parte de los gobiernos progresistas, nunca hemos apuntado a la transformación directa de las subjetividades. Nos hemos concentrado en la transformación de las condiciones de acceso y de ingreso de la población, lo cual está bien, porque en Bolivia, por ejemplo, han subido a 7 millones las personas que tenían ingresos medios, y eso es un avance fundamental. Ni qué decir Venezuela, ni qué decir Argentina durante la época de Kirchner y también con Lula. Es decir, ha habido realmente un progreso y una enorme cantidad de cosas positivas, pero hay cosas que también imposibles de mirar, como la subjetividad, como el consumismo, por ejemplo. Ahí estaban instaladas tal vez esos viejos esquemas de la coloniales con las cuales la revancha ha vuelto a dar figura. Es decir, justamente en Bolivia se ha dado ese proceso. Una vez que se cae el gobierno indígena, es la muestra de decir, ve, los indios son así, los indios fracasan, los indios no saben progresar, son salvajes porque son ignorantes, y todo eso recrudece y vuelve a reorganizarse. Eso nos debe obligar a preguntarnos una vez más cómo podemos descolonizarnos. No debe, no debe ser leído negativamente, debe ser leído como una necesaria, inevitable tropiezo que debe ser replanteado y repensado. Yo no lo vería como una derrota, lo vería como una contradicción y una limitación que no se ha visto y que ahora sí se puede ver para trabajar sobre ello. ¿Cuál ha sido el papel de la izquierda boliviana en estos momentos? ¿Es la izquierda boliviana descolonizadora o se suma a esta etapa del proceso descolonizador boliviano? Creo que la izquierda que ha estado en el gobierno, que ha habido de muchas corrientes, ha recuperado una herencia latinoamericana muy buena, que es la de Mariátegui. ¿Cuál es? La de leer la realidad latinoamericana desde esa configuración de los pueblos indígenas. Y eso me parece fundamental. Y no haber cedido a la vieja comprensión dogmática de la izquierda de querer buscar simplemente proletarios en todo lado. Y eso es positivo. Y esa izquierda también ha estado presente en el gobierno hace 14 años, ¿no? Sí, todavía sigue presente. Es decir, ahí hay una apertura que me parece fundamental de la izquierda. Ahora, también hay discusiones y debates que tenemos con los compañeros, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace rato, pensar que el vivir bien es lo mismo que el socialismo. Eso, por ejemplo, es algo que es en debate. Si el socialismo es igual que el vivir bien, sigue estando en debate. Entonces, ahí también hemos visto que hay mucha apertura de muchos compañeros de izquierda en Bolivia que están dispuestos a discutir. Y en ese sentido me parece enriquecedor el papel de la izquierda. Por otro lado, la experiencia de la izquierda en el mundo y en Bolivia tenía mucha capacidad de organización. Y eso se notaba en los sindicatos. Los sindicatos agrarios en Bolivia aparecen más o menos en 1930 y se articulan a las comunidades indígenas y le dan una politización mayor que permite tener mayores grados de organización, mayores grados de concentración y mayores grados de politización y catapultan, ¿no?, las reivindicaciones indígenas hacia formas de lucha mucho más directas. Luego de eso aparece lo del 52, aparece también el catarismo, el propio Fausto Reinaga ha sido de izquierda y es un intelectual indianista fundamental, bebe de la raíz de izquierda y por lo tanto también por ese lado ha habido una apuesta poderosa o importante de la izquierda para el movimiento de descolonización. Entonces, creo que sí ha habido una apertura, pero también en algún momento, más bien por suerte, mucha de la izquierda, digámoslo así, no ha tenido esa visión dogmática. Ahora, hay todavía algunos que sostienen que no hemos tenido revolución, que lo que ha pasado en Bolivia era simplemente algo que no es revolución, porque tal vez están esperando que sea una revolución como en la Revolución Rusa, donde se aniquile, digamos, a la clase dominante y se tome el poder. Sí, hay todavía esas ideas un poco, digamos así, ligadas a la izquierda clásica, pero en lo que ha reflexionado, en lo que ha parecido a mí fundamental,
en el gobierno del movimiento al socialismo, durante los 14 años que estaba el presidente Evo, han aportado mucho en el campo de la estrategia, de la perspectiva, de la forma de organización y también en la idea de ser abiertos a esta concepción desde los pueblos indígenas. Eso ha sido lo positivo. Por supuesto que también ha habido debate, discusión, pugnas y todo eso, pero me parece que hasta ahí ha habido un muy buen acompañamiento. Ahora hacia adelante lo que resta es si es suficiente eso, si es suficiente una forma sindical que deriva un poco de la experiencia de izquierda para seguir construyendo un nuevo Estado. Eso está en duda, en mi opinión, y hay que repensar el sindicato como una forma de organización para politizar, porque necesitamos otro tipo de política. Una cosa es un tipo de política de resistencia cuando los gobiernos son neoliberales, están contra la gente, están contra el pueblo, y otra cosa es la forma de política cuando estás en el poder y quieres descolonizar. Tal vez ese es el nuevo debate con la izquierda, si estarían dispuestos a modificar ciertas maneras de entender la organización, la centralidad del partido, la ideología, pasar ahora de etapa de resistencia, donde sí, obviamente, valía todo lo que se había aprendido de ellos, pero cuando estás en el Estado sigue funcionando, sigue siendo lo mismo, la forma partido debe ser la misma, debemos tener solo una ideología, son cosas que se hay que debatir. Y ahí vamos a ver en el camino qué más podemos aprender de la izquierda. Giovanni, desde Venezuela nos dice Nazaret, tú crees en una revolución, en una posición, tienes una posición indianista y dices que Sucre y Bolívar lo hicieron mal. ¿Por qué? Yo no digo que Sucre y Bolívar lo hicieron mal, nunca he juzgado eso, ¿no? Considero que ha sido un proceso de emancipación, ¿no? Si podemos hacer una diferencia también histórica entre emancipación, liberación y descolonización, podemos decir que la emancipación ha sido un producto propiamente europeo en el siguiente sentido. Los europeos nunca han estado colonizados como cultura, no han estado colonizados. En algún momento han estado constreñidos y aislados en la Edad Media, y a veces los pueblos árabes y otros iban de vez en cuando, agarraban a los europeos, los colonizaban y los llevaban, pero nunca como territorio. Su experiencia es una experiencia más bien de siervos, de gente que es considerada inferior como minoría de edad. De ahí viene la idea de emancipar. Emancipar quiere decir la capacidad de tener la propia tuición, ser un mayor de edad, hacerse responsable de sí mismo y sobre la base de eso producir un sistema propio de gobierno. Y ahí viene la idea de la emancipación. Creo que los gobiernos de América Latina de la independencia plantearon la emancipación en el sentido específico moderno también, porque para la gente que era descendiente de los españoles, criollos o mestizos, les interesaba emanciparse de la condición colonial, en tanto tener un gobierno propio administrado. Eso es lo que ha sucedido. De para nada eso es negativo, en mi opinión, pero lo que no ha pasado es que los verdaderos herederos de ese territorio, los indígenas, no se han emancipado, no se han liberado y tampoco se han descolonizado. Entonces, reconocer que no ha habido una descolonización en la independencia no es negar el aporte de la emancipación, tanto de Bolívar como de los otros grandes próceres de la independencia de América Latina, porque tal vez si no hubiera habido esa independencia, hoy tampoco podríamos hacer una descolonización. Entonces, no se puede pensar en oposición siempre, hay que pensar que eso es importante, pero tal vez el proyecto actual va más allá de la emancipación, más allá de la liberación. Eso es lo que hay que ver y no hay que ver como algo negativo. En su momento era fundamental e importante, pero hay que reconocer que los indígenas no se sintieron con la capacidad de liberación o descolonización en el momento de la emancipación de los países latinoamericanos. Dice Paulina López, gracias por la interesante presentación desde Chile. Una duda, ¿Bolivia también incluye elementos de la cosmovisión indígena en su constitución y en su modelo de salud? Pregunta Paulina. Sí, claro que sí, porque digamos, por ejemplo, entre los valores más importantes está el vivir bien, la democracia comunitaria, la justicia comunitaria, la complementariedad, la reciprocidad, todos esos valores que han sido apropiados y reapropiados por las cosmovisiones indígenas se incorporan a la Constitución y son reconocidas en la Constitución. Y en la salud está la idea de la recuperación de los saberes y la medicina tradicional o la medicina desde los pueblos. Incluso existe una dirección que trabaja ese asunto.
Por supuesto que es muy complicado, muy difícil, porque no es tan fácil, ¿no? Hay muchos problemas y muchas contradicciones. Tal vez en algún momento sería interesante mirar las contradicciones, pero de que se lo plantea desde la Constitución y se lo coloca, sí, ¿no? Desde el primer artículo se dice que Bolivia reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas antes del proceso de colonización. Con ese reconocimiento ya da un avance fundamental para recuperar cosmovisiones, saberes, ciencia, etcétera, etcétera. Dice Antonio desde Villa del Mar, felicitaciones a todo el equipo de Correo del Alba. Dice Rafael Velázquez desde Venezuela, felicidades al equipo de Correo del Alba, muy buena edición, más interesante que nunca. Marcelo Díaz, no sé de dónde, dice, yo creo que la educación es fundamental para el cambio, además de la formación política e ideológica de las bases sociales, pero para esto el gobierno debe invertir, pero debe tener resultados a mediano y largo plazo. Y la hija del Che dice aquí, interesante planteamiento del compañero Giovanni. Giovanni, yo quiero preguntarte cómo es el trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. ¿Cuál es la tarea esencial que tienes tú en ese CIS? Los últimos minutos que nos quedan. Cuando planteamos esta nueva propuesta con el hermano vicepresidente David Choquehuanca, nuestro objetivo es justamente repensar esta experiencia de 14 años más la que podemos aprender de Latinoamérica, y volcarlo sobre tres cosas que nosotros desde Bolivia hemos apuntalado en el siglo XXI: la descolonización, el Estado plurinacional y vivir bien. Entonces, el trabajo para nosotros es producir un conocimiento estratégico, no un conocimiento que emerja de las necesidades de la academia, sino un conocimiento que emerja de las necesidades de la construcción de un Estado nuevo. Esa es la apuesta del Centro de Investigaciones Sociales, y por lo tanto ahora estamos empezando a hacer, en principio, una especie de balance de todo lo que se ha avanzado desde el punto de vista de la descolonización y del Estado plurinacional, para mirar qué es lo que hemos hecho, independientemente de una idea, de un concepto que tengamos, porque para nosotros sigue estando en problematización qué es la descolonización. Para nosotros sigue estando en problematización qué puede ser un Estado plurinacional. No hay un modelo de eso, pero se ha avanzado, se ha intentado. Algunas imágenes de eso se han intentado aplicar durante estos últimos 14 años, y eso hay que evaluar. En el caso del vivir bien, hay que seguir recuperando la experiencia de las organizaciones, de las comunidades, para repensar, rearmar, y hay muchos desafíos para el vivir bien que todavía no han sido respondidos, ¿no ve? Y eso está en constante cambio y construcción. Entonces, el CIS tiene la labor de estos 5 años de empezar el proceso de sintetizar, reorganizar, relanzar y producir esa experiencia y transformar esa experiencia en pensamiento para dialogar con los hermanos y las hermanas de América Latina, para que puedan también aprender de nosotros sin pensar que nosotros somos un modelo para aplicar, sino como una experiencia que puede ayudar a articular un proceso de transformación para salir del sistema capitalista, de la modernidad y de esta nueva arremetida de la civilización, del proceso civilizatorio que nos quiere plantear el neoliberalismo. Giovanni, para terminar, ahora sí, hay una noticia que está copando las redes, y es la detención del exministro Murillo en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿A qué se debe y cuáles son las causas y consecuencias de este acto? Bien, primero creo que eso ratifica, porque digamos, ellos han hecho el golpe apoyados por los Estados Unidos, eso es innegable. Ahora, que ellos mismos lo persigan, ya eso es demasiado y es el colmo, ¿no? Primero nos muestra a nosotros con mucha claridad el gran aparato de corrupción que estaban metidos. Y es por eso que también la propia gente de la derecha en Bolivia se da cuenta de que las personas que han entrado y que han metido al gobierno con el golpe han sido una turba de casi asaltantes del Estado, que han hecho negocio con todo, con la salud, con la pandemia, y este es un ejemplo claro. Entonces, no estábamos, y eso es lo que yo decía y escribía en algún artículo, ¿no? La idiotez colonial, porque ni siquiera estábamos administrados por tipos lúcidos que habían configurado un golpe de manera cerebral y habían derrotado a un gobierno con mucha legitimidad. Eran personas que ni se la esperaban,
eran unas personas con poca capacidad intelectual, con poca capacidad, sin embargo, con unas manos enormes de agarrar todo lo posible. Entonces, este es el ejemplo del tipo de personas que nos han gobernado con el golpe. Unas personas completamente fuera de lugar, con una actitud casi delincuencial. Esperemos que incluso la derecha boliviana sea capaz de reflexionar y saber que en sus filas tienen este tipo de gente que ni siquiera a ellos les conviene. Así que me parece que eso es fundamental porque muestra que nosotros siempre estábamos diciendo la verdad, por un lado. Por otro lado, esperemos que venga aquí para ser juzgado, pero lo dudo, porque si ha sido Estados Unidos el que ha apoyado ese movimiento de golpe del año pasado, dudo mucho que lo expongan a uno de ellos, ¿no? Y seguramente será juzgado por un delito como el delito que es de haber lavado dinero, y eso será seguro ahí. Ojalá venga, pero lo dudo, la verdad. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por esta conversación, por esta posibilidad de haber aprendido un poco sobre tus análisis en el tema de descolonización. Y bueno, esperamos poder volver a encontrarnos en otra oportunidad para hablar sobre otros temas que interesan a nuestras lectoras y lectores en el caso de Bolivia. Así que muchas gracias, Giovanni. Un abrazo enorme y sigan cuidándose, sigan por allá resistiendo. Nos vemos, Cris. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, por acá entonces seguimos nosotros y nosotras con el equipo un ratico más, pidiéndoles a todos y todas quienes puedan en este minuto suscribirse, compartir el video, si les ha gustado, si les parece alguna crítica que tengan, es posible disentir, discutir, debatir sobre lo que ha dicho nuestro compañero Giovanni Samanamud, posiciones encontradas, escríbanos. En este espacio va a estar durante estos 2 días y luego está subido a YouTube en las direcciones que van a aparecer en la página de la revista Correo del Alba, www.correodelalba.org, en la página de Facebook, Instagram, Twitter. Estamos informando permanentemente sobre todos los acontecimientos. En la medida que podemos, inmediatamente le hacemos llegar a su teléfono, a su casa, toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo. Una información que nos dibuja una humanidad que cambia permanentemente. Entonces, ayúdenos a compartir. Esa es la forma de colaborar, de cooperar con nosotros y con nosotras. Así que la semana próxima tenemos de nuevo otro taller. Estamos ya a punto de salir con la revista número 98, próximos también a cumplir con la número 100, así que seguimos trabajando. Si quieres cooperar con artículos, también comunícate a través de nuestros correos están en la página web de la revista Correo del Alba, correodelalba.org. Siempre hay cosas por aprender, por enseñar, por compartir. Así que, bueno, ha sido un placer muy grande, una alegría siempre compartir con ustedes, encontrarnos en estos espacios y para mí es un honor muy grande poder aprender de nuestros compañeros y compañeras tan estudiosos, tan aplicados y tan generosos con compartir con nosotros su aprendizaje, su enseñanza, eso que los hace a ellos vivir, disfrutar y crecer. Quiero que, una vez más, estos esfuerzos, pequeños esfuerzos nuestros, esta pequeña labor, sirva para elevar la conciencia, para elevar el conocimiento de quienes usamos estos espacios. Quiero pedir también al universo, a la Pachamama, a Dios, que nos ayude a superar esta crisis que enfrentamos en la pandemia, que ayude a las familias de nuestros pueblos, a nuestros pueblos, a superar de la mejor manera posible esta situación crítica que están viviendo nuestra América Latina, sobre todo los países del mundo, la humanidad, y que pronto tengamos una mejor historia. Muchas gracias y bueno, esto ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima. Soy natural del inframundo,
es aquel que no ves. Tengo por corte un perro enjuto y un par de moscas de Chanel. Recojo estrellas de albañales para volverlas a prender. Restauro porros de las calles con unas gotas de agua y miel. Viajo orgulloso en mi carruaje, hecho con restos de cartón. No tengo dueño ni equipaje y a veces ya no sé quién soy. Mas cuando paso por tu casa, mi corazón hace bum bum, con la secreta esperanza de ver tu estampa media luz. Amaya, en silencio contemplo tu mirada. Amaya, soy la sombra